compartiendo al público, que son de interés para todos ustedes. Y queremos darle la bienvenida a todos ustedes, así como a nuestros panelistas el día de hoy. Quiero dar una cordial bienvenida en nombre también de nuestras autoridades, de rector y los vicerrectores, al doctor Ricardo Cuenca, que sabemos que su agenda en estos días se ha visto un poco convulsionada por todos los eventos y aún así ha tenido la gentileza de brindarnos una hora de su tiempo para estar con nosotros y compartir sus experiencias sobre la reforma universitaria en el contexto actual. El día de mañana tendrán al doctor Cosanitis y luego al doctor Frank, uno de Canadá, otro de Estados Unidos, y completarán el programa de este seminario. Nosotros queremos realmente brindarles este seminario que vemos que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Y por favor, está todo el equipo de la escuela y de la escuela en particular, de la universidad en general, apoyándonos en todo el evento. Y realmente cualquier consulta o duda que tengan ustedes, por favor no duden en utilizar cualquiera de los canales que ya han visto ustedes para acercarse con nosotros y poder hacer las consultas que fueran necesarias. Sin más, y para no quitarle un minuto más de tiempo a nuestro primer panelista el día de hoy, al doctor Ricardo Cuenca, quiero agradecerle nuevamente, señor ministro, señor doctor Cuenca, la bienvenida y el agradecimiento por parte de nuestra clase de estudios en participar el día de hoy. Entonces, bienvenidos todos y los dejo para que seré una más de la audiencia y comenzaremos a escuchar este interesante seminario. Muchas gracias, bienvenidos. Sí, en esta primera sesión tenemos la grata presencia del doctor Ricardo Cuenca Pareja, del doctor Jorge Mori y la magíster Liliana Muñoz. El doctor Cuenca dará inicio con su conferencia magistral titulada La reforma universitaria vista desde el contexto COVID. El doctor Cuenca es actual ministro de Educación, es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, miembro del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Red Latinoamericana sobre Trabajo Docente, miembro fundador de la Red Latinoamericana Africana de Investigadores en Privatización de la Educación, miembro del Grupo Trabajo sobre Políticas Educativas y Derecho de la Educación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y miembro de la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente. Damos la bienvenida y agradecimiento una vez más al doctor Cuenca y queda usted para que haga la presentación adecuada. Gracias, doctor. Muy buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias a las palabras de bienvenida de la doctora Herrera y del doctor Gersi. Debo confesarles que es un doble gusto estar esta tarde con ustedes por dos razones. La primera es porque creo que vamos a conversar sobre un tema que resulta fundamental en la discusión y en el debate público en este momento en particular, que es el tema de la reforma universitaria y es el tema de la educación superior en general. Pero probablemente el gusto más importante y especial que tengo es porque estoy en mi casa y entonces esta actividad ya estaba programada y no podía cancelarla a pesar de las múltiples ocupaciones que ahora tengo, porque es una discusión que los heredianos damos y debemos seguir dando. Así que muchísimas gracias por ese doble oportunidad de estar contentos con ustedes. Y además porque voy a compartir el panel con dos colegas con quienes hemos discutido mucho estos temas, con Liliana Muñoz y con Jorge Mori, y entonces creo que va a ser una
muy buena conversación, que es lo que quiero proponerles más que una presentación formal del asunto, es provocar una discusión y provocar, espero, unas reacciones de Liliana y de Jorge que nos ayuden a generar un debate en torno a lo que ha sucedido con la educación superior y la educación universitaria en estos tiempos de pandemia. Entonces voy a hacer un uso de unos 20-25 minutos y espero provocar lo suficiente para generar esta conversación y esta reacción con Liliana y con Jorge. Yo quiero compartir esta presentación en 3 momentos. Uno primero, en el que quiero ocuparme de algo que a veces se olvida, pero que en esta situación de pandemia se ha mostrado muy claramente, y es la relación entre la universidad y la sociedad, ¿no es cierto? Tema que a veces ha pasado muy desapercibido en las discusiones, pero sin embargo tiene una importancia sustantiva. Para luego utilizar esta figura de bidireccionalidad de la universidad y la sociedad para ver qué es lo que sucedió en esa relación en momentos de pandemia, y luego finalmente proponer algunas preguntas para seguir discutiendo y debatiendo sobre el tema. Dicho esto, entonces, me concentro en el primer punto para reafirmar que esta asociación entre universidad y sociedad es una educación absolutamente fundante en la universidad. La universidad, desde esta perspectiva, resulta ser, como dice Taubes, un dispositivo social que generó un quiebre en la estructura social de la Edad Media europea. A partir de esta relación fundante, insisto, las universidades terminaron generando algún tipo de clase social y de estructura social nueva que terminó marcando el destino de las universidades, ¿no? Y aunque esta relación es supuestamente y fundantemente bidireccional, es decir, y creada la universidad como un dispositivo social, impacta en los cambios de la sociedad, pero también recoge un conjunto de demandas de esa misma sociedad para recrearse, resignificarse y avanzar. Y aunque estas relaciones a veces han estado escondidas bajo una situación unidireccional, momentos especiales como la pandemia hace que las reformas cobren un sentido distinto. Es decir, no solo la educación en general y la educación en particular, estando al servicio de aquello que la sociedad le empieza a exigir. Un ejemplo claro es que en esta situación de pandemia todos volteamos la cabeza hacia la universidad para encontrar respuestas a la situación de emergencia sanitaria. Y demandamos más conocimiento, más ciencia, más información, más tecnología. Todos aprendimos qué era una curva epidemiológica, qué significaba el R, cómo podíamos seguir los tipos de contagio. Y todo esto era a demanda de la sociedad, de una necesidad enorme, y entonces la universidad empieza a responder a este conjunto de demandas. Sin embargo, también es posible que la universidad pueda colocar algunos temas para transformar esa sociedad. Esa vía es la que ha estado menos presente en estos últimos tiempos, y más bien la universidad ha sido reactiva a estas presiones de la sociedad. Sin embargo, nuevamente, esta idea de tener la discusión en un contexto de pandemia hace que el protagonismo de la universidad empiece a determinar algún tipo de comportamiento social a partir de este vínculo de información. Esta introducción lo que me permite es ir un poco hacia adelante y ver cómo en el recorrido histórico, empecé todavía en la Edad Media, pero podemos ahora saltar algunos siglos y llegar a principios del siglo XX, esta relación entre la sociedad y universidad incluye, además del conocimiento como forma de estructura social, incluye el vínculo de la universidad con la política. Y eso termina siendo también una reforma fundamental en el 18, que permite mirar a la universidad de una manera distinta a la que se ha mirado, y la función de esa universidad, por supuesto. Y por lo tanto, la idea de democratizar procesos internos, democratizar
la función social de la universidad, genera otro cambio importante que a la luz de la situación nuevamente de pandemia podríamos verlo con un conjunto de ideas y de ilustraciones que luego en la que luego me voy a concentrar, ¿no? Entonces, en síntesis, esta relación entre universidad y sociedad, que es una relación, insisto, bidireccional, podríamos decir inclusive que dialéctica, termina siendo fundamental de ser comprendida en esta doble vía, ¿no es cierto? Y aun cuando, insisto, la universidad ha sido mucho más reactiva a las exigencias de la sociedad, estos momentos particulares y excepcionales como la pandemia han demostrado que efectivamente también es posible establecer y recuperar esta relación en la que la universidad empieza a colocar temas y transformar la sociedad, porque finalmente la universidad es este dispositivo social con un rol y un papel político, en el más amplio sentido de la palabra, dentro de la manera como nos estructuramos. Dicho esto, el segundo punto que se desprende de esta introducción, quiero empezar, y para empezar quiero utilizar este gran argumento de Basadre sobre cómo es posible tener un problema y una posibilidad en el mismo momento, ¿no es cierto? Si bien es cierto que nuestro recordado historiador lo hacía a nivel de comprensión del país, yo creo que esta situación de pandemia y su relación con la universidad también puede ser entendido como problema y posibilidad. Y esas son las ideas que quiero desarrollar a continuación. Vamos a empezar por el lado de los problemas, es decir, lo que ha sucedido con la pandemia, que como ya lo hemos visto, ha sido un reflector particular de viejos problemas estructurales en el país. Asuntos que tienen que ver con desigualdades en general, con asuntos de pobreza, con diferencias culturales que no han sido incorporadas a la vida cotidiana, pero en el campo educativo particularmente ha puesto los reflectores en las enormes brechas que existen. Brechas que no solo son actuales o son producto de la pandemia, sino que, insisto, se han mostrado particularmente a partir de un proceso en el que se han ido gestando a lo largo del tiempo. Si uno mira la historia reciente de la universidad, lo que vamos a encontrar es un conjunto de indicadores que nos ilustran y expresan las enormes desigualdades que tenemos en el país en materia educativa. Cualquiera sea el indicador que usemos, cuando uno mira este avance notable que ha tenido la expansión de la universidad, nos damos cuenta que independientemente de esos grandes promedios, los indicadores de equidad siguen siendo todavía muy complejos, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, la idea de haber democratizado la oferta a partir de la liberalización del mercado no generó tal democratización como fue prometida, porque cuando uno mira los datos nos encontramos frente a una situación dura pero real, y es que la matrícula universitaria está concentrada entre los jóvenes que pertenecen a los quintiles más altos de gasto en el país, es decir, a los jóvenes que provienen de familias con mayores recursos. Y esa expansión, que termina siendo desigual, ha sido mostrada profundamente en esta pandemia. Cuando uno mira también los datos, nos damos cuenta que si la situación de las personas cumple con los requisitos de ser mujer, vivir en una zona rural, ser pobre, y hablar una lengua distinta al castellano y por lo tanto asociarse a una etnia diferente a la occidental, vamos a encontrarlas en la cola de la educación superior. Es decir, la posibilidad que una mujer con todos estos requisitos logre satisfactoriamente terminar su vida universitaria es bastante más remota que sus pares que están en el otro lado, que son hombres no indígenas, urbanos y no pobres. Esas brechas son unas brechas que son insostenibles y que no han aparecido con la pandemia, sino que más bien se han expresado duramente con la pandemia. Entonces, efectivamente, hemos encontrado un conjunto de elementos de este problema que tienen que ver con este paquete estructural.
Pero hay otro segundo paquete de problemas que nos permiten mirar más la coyuntura antes que el largo plazo. Y que tienen que ver con estas brechas digitales que se han mostrado en el país y que pareciera ser por lo menos un problema paradójico, diría yo, en tiempos en el que la conectividad ha avanzado con una rapidez inusitada, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado para que efectivamente nos muestren que no solo hay problemas de conectividad, sino que hay problemas de equipamiento y además de eso, que tenemos serios problemas de uso de esa conectividad, de uso de esos equipamientos para poder desarrollar aprendizajes en todo nivel, en la educación básica o en la educación superior? Y entonces nos encontramos ante un problema que puede paralizarnos, ¿no? Es decir, encontramos directamente una barrera de conectividad y por lo tanto nos quedamos paralizados porque no sabemos cómo actuar frente a esa barrera real que es innegable y que hemos tratado de suplir en el país. Seguramente Jorge Mori podrá comentar cómo se han hecho esfuerzos desde el Estado, esto antes de que yo asuma el ministerio, para reforzar el trabajo remoto de las universidades públicas en el país, porque efectivamente había una barrera absolutamente material que impedía hacerlo. Y que, claro, nos hace llamar la atención de cómo es posible que un país que hace 3 años o 4 años estaba imaginándose poder entrar a la OECD, termina mostrando que tiene serios problemas de conectividad como una condición básica para este proceso de modernidad. Pero también, además de estas, perdón, además de estas situaciones de barreras materiales, hay otro paquete de barreras que también deberíamos empezar a discutir, que tienen que ver con cómo nos hemos formado y socializado para la educación. Y allí hay un conjunto de retos que nos ha empujado a pensar lo limitado que era nuestra manera de concebir la educación, los fines de la educación, los sistemas universitarios y los fines y los sistemas universitarios y los temas de política pública, que van desde el diseño mismo de cómo debería diseñarse un sistema que no solo esté anclado en la tradición presencial de la educación, que casi siempre está asociado al desarrollo todavía de un conjunto de contenidos, de un plan de estudio, antes que el desarrollo de un conjunto de competencias, para pasar desde ese punto hasta la manera como nos evaluamos. Yo mismo pensaba, mientras hasta hace 4 días daba algunas clases en la universidad, que el hecho de imaginarme una forma nueva de evaluación no era una cosa técnica, sino era la manera como todos nos teníamos que aproximar a una concepción distinta de evaluación. No solo por la técnica de la evaluación, y en eso seguramente Liliana Muñoz va a poder con muchísimo mayor solvencia que yo expresar. Es una manera cómo se concibe la educación, cómo se concibe el currículo, cómo se concibe la evaluación y por lo tanto esto también nos ha sometido a que hemos estado acostumbrados a pensar que hay una única manera que es en la que debemos desarrollar las clases, los contenidos y las competencias universitarias, ¿no? Entonces, estos 3 niveles han sido parte del diagnóstico que les propongo para discutir como problemas de la pandemia en relación a la universidad, pero siguiendo nuevamente el argumento basadriano, estamos también ante una posibilidad, ¿no es cierto? Esta idea de saber que no es posible continuar con desigualdades, que no es posible seguir pensando en un solo sistema único y poco flexible y largamente estandarizado de educación o con barreras de conectividad claras, es también la puerta de salida para imaginarnos una situación mejor. Y aquí quiero, en las posibilidades, también utilizar 3 niveles de análisis.
El primero tiene que ver con los fines, ¿no? Es decir, esta pandemia ha mostrado, entre otras cosas, que no es suficiente colocar el énfasis de los fines universitarios, desde la perspectiva, por supuesto, teleológica del asunto, solamente en el mercado laboral, ¿no es cierto? Porque, digamos, el valor ahora de los trabajadores en la pandemia, por supuesto, tenía un retraso enorme por un asunto coyuntural, pero también un llamado de atención a pensar por qué no desarrollamos más investigación, por qué no desarrollamos más conocimiento, por qué no desarrollamos más academia para que esta pandemia nos encuentre de mejor manera. Entonces, es una posibilidad enorme para repensar los fines. Esto no significa dejar de lado el mercado de trabajo. Esto lo que significa, y es mi propuesta, es no solo concentrarse en el mercado de trabajo y en la posibilidad de empleabilidad de los egresados universitarios, sino que hay otras posibilidades más que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento, que es también un elemento fundante de la universidad. Pero junto con eso, un tema aún más arriesgado que les propongo en el marco de los fines, y es imaginarnos también la enorme responsabilidad que tiene la educación universitaria en la formación ciudadana. En el Perú, como en muchos otros países de la región, se le encargó la formación ciudadana, la educación básica, y de esta manera la educación superior terminó desligándose del desarrollo de formación ciudadana. Y esto resultó siendo ahora, probablemente, y desde mi punto de vista, uno de los grandes errores en este desbalance de fines de la universidad. Porque, entre otras cosas, lo que se mostró es que, independientemente de cómo hubo barreras materiales que impidieron que las personas, por ejemplo, acaten la cuarentena, que hay formas de comportamiento social que pueden explicar también el impedimento de haber cumplido las normas del confinamiento, también asuntos estructurales como las relaciones de género, los aspectos culturales. También es verdad que hemos notado un ejercicio ciudadano que no ha sido todo lo esperado y que permite preguntarnos si es que la universidad no tiene también una responsabilidad en ello. Entonces, la posibilidad de repensar los fines de la educación, en síntesis, termina siendo una clave fundamental para rediseñar y tener una oportunidad de repensar el sistema educativo. Y lo mismo en un plano menos complejo, menos conceptual, que tiene que ver en un plano operativo, y es, por ejemplo, cómo es necesario construir un sistema universitario. Yo he sostenido, y sigo sosteniéndolo, que uno de los grandes problemas de la universidad peruana es que no se constituye como un sistema, que más bien lo que tenemos es un conjunto de elementos que están aglutinados alrededor de una ley, pero que tienen pocos vínculos uno con otro, salvo alianzas particulares que puedan realizar las instituciones. Sin embargo, la epidemia nos ha mostrado que también es posible la posibilidad de construirnos como un sistema, en donde, por ejemplo, podamos tener un mayor intercambio entre docentes, mayor intercambio entre estudiantes, mayor intercambio entre proyectos, y que estas iniciativas aisladas que hay de trabajo coordinado y sistémico entre las universidades son una salida para poder enfrentar la situación. Se me ocurría, por ejemplo, pensar que si fuese un sistema único, los temas de conectividad o de uso de plataformas podrían haber sido mucho más fáciles para sobrellevar esta situación tan compleja de la epidemia. Pero también hay un tercer nivel aún más operativo, más instrumental inclusive, que es también una posibilidad que nos deja la pandemia hacia el futuro, y es pensar la manera como estructuramos nuestras carreras, cómo estructuramos los planes de estudio, cómo efectivamente estamos todavía pegados a un conjunto de contenidos muy, muy particulares, alejándonos de, por ejemplo, corrientes mucho más pegadas a la idea de desarrollo de competencias y comportamientos complejos, ¿no? Y esto incluye todo el tema curricular. Hay una discusión respecto de cuánto llamamos currículo o no, pero en el tema formativo en general hay también posibilidades para repensar la evaluación, que ya no sea una actividad hecha sobre la base de la sospecha, como le digo yo, es decir,
todo el esfuerzo es pensar cómo diseño de forma virtual una evaluación para que no me engañen, y yo creo que hay que cambiarle el eje de la discusión a eso, cómo planteo efectivamente los planes de estudio, cómo debo probablemente reorganizar algunas cosas, como aquello que la ley impulsa respecto de los estudios generales, terminen siendo efectivamente unos estudios generales y no un ciclo de nivelación para quienes llegan con problemas de la educación básica. Es decir, la pandemia también nos ha ofrecido un conjunto de posibilidades para manejarnos, insisto, y en síntesis, a pensar un nuevo sistema educativo superior y universitario en el Perú desde sus fines, pasando por la manera como se organiza y se desarrolla la gobernanza del sistema, hasta cuestiones tan puntuales y tan del día a día como la formación de los docentes, la organización de los planes de estudio, las formas como termino evaluando, ¿no? Entonces, termino esta parte antes de las reflexiones finales, que son más bien un conjunto de preguntas que dejo para que respondan con conocimiento y sabiduría, Jorge y Liliana, que tienen que ver con esta síntesis de que la pandemia puede verse como un gran diagnóstico de los problemas del Perú, pero también nos ofrece las pistas por dónde salir. Y entonces, en este doble juego, creo que podríamos muy bien aprovechar esta situación para plantearnos un conjunto de preguntas que son en las que voy a terminar para no excederme en el tiempo. Una primera es si efectivamente, independientemente de la ley, de la reforma y de los avances que hemos tenido hasta ahora, que como no es sorpresa para la mayoría de ustedes, he defendido permanentemente desde sus inicios, no es momento de ir más allá de la ley, ir más allá de las instituciones y pensar una reforma también en las grandes orientaciones de la universidad. Hemos abandonado un poco la idea de estas reformas a lo grito de Córdoba del 18, ¿no es cierto?, en donde había una concepción política que luego se implementaba a través de un conjunto de medidas. Nosotros hemos ido empezando al revés de alguna manera, hemos visto cómo ir solucionando los problemas de un diagnóstico que en el Perú lo teníamos muy claro, pero creo que también es momento de poder arropar de una reflexión conceptual y entonces cuánto esta pandemia nos podría empujar o ayudar a pensar en ese sentido. Un segundo elemento a partir de esta relación de problema y posibilidad basadriana aplicada a la pandemia, estamos absolutamente convencidos que Jorge Basadre no tenía idea del atrevimiento mío de utilizar este argumento suyo y esta metáfora suya para ver lo que sucedía con una pandemia tan particular como en el Perú, pero creo que la figura nos sirve también en este segundo tipo de preguntas, ¿no? Y tiene que ver con, efectivamente, cuánto queremos recolocar la idea de universidad como dispositivo social, ¿no es cierto? Cuando efectivamente tenemos que tomar en cuenta que estos asuntos aspiracionales de los jóvenes por querer acceder a la universidad no solamente son un asunto de trayectorias personales, sino que terminan generando efectivamente una reestructuración de la sociedad y hacia eso tenemos que imaginarnos con sinceridad cuál es el papel que cumple la universidad para que este cambio no sea un cambio solamente inercial. Y finalmente, una tercera pregunta que ya es, digamos, más personal o más cercana, que tiene que ver con cómo efectivamente a partir de esto volvemos a colocar el énfasis de la universidad en la construcción de conocimiento. Esto no supone abandonar la idea de generar empleo y de vincularse al mundo del trabajo, pero también es verdad que la universidad es la única institución posible de generar el conocimiento que necesitamos para construir una mejor sociedad, para poder atender vulnerabilidades que no sabemos que suceden o sucederán, como en el caso de la epidemia, pero también para poder construir una nueva sociedad y no solo reaccionar a esas demandas. Entonces la pregunta también quiero formularla finalmente en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto la puesta en valor del conocimiento va a ayudar a construir una nueva sociedad a partir del absoluto
convencimiento que esta es una tarea fundamental de la universidad, probablemente la más importante de todas, ¿no es cierto? La ley universitaria favoreció que esta situación pueda darse en las instituciones, en las universidades, a partir de el bachillerato que deje de ser automático, al porcentaje de profesores a tiempo completo tratando de impulsar trabajos de investigación, la arquitectura institucional a partir de la creación de viceministerios de investigación, pero todo esto va a tener sentido cuando efectivamente nos involucremos directamente en que esto termina siendo una efectiva necesidad dentro de la universidad peruana. Yo quiero terminar agradeciéndoles mucho estas ideas sueltas y reflexiones alrededor de la pandemia y la universidad, y terminar diciéndoles que la mejor demostración que esto puede cambiar es lo que ha pasado con los jóvenes. Esta ley universitaria y esa reforma universitaria existe, es vital porque ha sido apropiada por los jóvenes. Y eso es el mejor indicador que creo hace que estemos en el camino correcto para seguir pensando y reflexionando sobre la universidad que queremos para el país a partir de los aprendizajes de la pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cuenca. Continuando con la sesión, pasaremos a los comentarios de nuestro flamante panel, conformado por el doctor Jorge Mori. Él es director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Cuenta con 15 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos y políticas vinculadas al aseguramiento de la calidad de instituciones de educación superior. Ha trabajado en proyectos para diversos organismos de la cooperación técnica internacional en el ámbito educativo, como UNESCO, UNICEF, entre otros. Cuenta con un fellowship de Ashoka como emprendedor social en el ámbito universitario. Fue asesor en el Congreso de la República para la elaboración y aprobación de la Ley Universitaria 30-220. Asimismo, nos acompaña también la magíster Liliana Muñoz, profesora asociada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la Facultad de Educación, asociada a la Dirección Universitaria de Gestión de la Docencia, experta en gestión del currículo y proyectos formativos por competencias, certificada con desempeño de nivel estratégico por el Centro Universitario CIFE, consultora del Ministerio de Educación, CINEACE, UNESCO y otras universidades. Ha sido directora del posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ha publicado la Guía de Estrategias de Aprendizaje y elaborado el sistema de evaluación para ser aplicados en los diseños curriculares básicos nacionales, la Guía de Estrategias Metodológicas y Guía de Evaluación de los Aprendizajes para el desarrollo del área de práctica profesional. Daremos pase al doctor Jorge Mori para sus comentarios. Adelante, por favor. Gracias. Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a la Universidad Cayetano Heredia y a su Escuela de Posgrado por la gentil invitación, y muchas gracias al ministro y a Liliana por permitirme ser parte de esta tan interesante mesa de reflexión. En la línea de lo que ha manifestado el ministro, creo que en principio un primer tema que me gustaría señalar tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? En el marco de justamente esta relación que señalaba el ministro entre sociedad y universidad. Me parece que es muy importante que en este sentido se comprenda realmente el rol que el Estado, a partir de la Ley Universitaria 30-220, ha asumido, ¿no?
Y en ese sentido creo que hay que recordar los dos roles que existen, ¿no? Por un lado, la rectoría del Ministerio de Educación de todo el sistema universitario, y por otro lado, la capacidad regulatoria y supervisora de la SUNEDU, ¿no? Creo que en realidad, en la línea de lo que ha manifestado el ministro, sin duda, el Estado ahora se ha convertido, digamos, en el principal actor dentro del sistema universitario, y eso es una apuesta, como en su momento fue la apuesta que el mercado iba a ser, digamos, el efecto modernizador a partir del decreto legislativo 882, la apuesta que está haciendo, que está haciendo el país a partir de la ley 3220, es que ahora, digamos, el Estado tiene un rol fundamental en pleno respeto de la autonomía universitaria, evidentemente, que es finalmente el corazón de todo el ámbito universitario, pero creo que el rol del Estado es algo fundamental y central al momento en que pensamos el sistema universitario del año 2014. Y ahí me voy a detener un poco en el Ministerio de Educación, no solamente digamos, por el rol que actualmente y temporalmente todos jugamos como funcionarios, sino porque en realidad creo que es muy importante de señalar los desafíos que tiene un Estado, sobre todo con sus sistemas administrativos, de ver a la universidad, ¿no? Porque lo que va a ocurrir, y ahí, digamos, ahí empiezan los desfases, es cuando el Estado mira con sus sistemas administrativos a la universidad, ¿no? Cuando ve con su sistema de presupuesto, su sistema de contratación o su sistema de inversión pública a la universidad, especialmente a la universidad pública, es ahí donde vemos, digamos, cómo el Estado también tiene que pasar por un proceso de aprendizaje sobre cómo comprender qué cosa es la universidad y especialmente la universidad pública, ¿no? Ese es un proceso que está, digamos, están en un enamoramiento inicial, ¿no? Están en un conocimiento, en un primer momento, donde costó muchísimo, hubo mucho cuestionamiento de la ley con respecto a la posibilidad del tema de la transgresión a la autonomía universitaria. Y creo que en realidad, luego de 6 años, lo que estamos viendo es lo favorable que es que el Estado hoy en día pueda tener un rol fundamental en la universidad para corregir errores pasados, pero sobre todo para poder, junto con la universidad, plantearnos, digamos, el futuro, ¿no? Entonces, un primer comentario a lo que ha señalado el señor ministro iba más en torno a justamente cómo el Estado se ha convertido en este actor que entre la sociedad y la universidad termina siendo en este momento la bisagra, ¿no? Y evidentemente con todas sus complejidades que eso conlleva, ¿no? Porque este es un Estado, digamos que el presupuesto, si no lo pusiste en noviembre, el próximo año no va a haber presupuesto. Si la universidad pública no se guía por la ley de contrataciones, no va a poder contratar, digamos, los laboratorios, los equipamientos, en fin. Un segundo punto que me parece fundamental es el tema en la línea de las preguntas que nos ha manifestado el ministro. Creo que es muy importante reconocer que uno de los resultados o de lo que ocurrió antes de la ley 3220 fue la quiebra de la comunidad universitaria, salvo algunas excepciones, ¿no? Salvo algunas universidades que lograron mantener, digamos, un esquema o una dinámica de comunidad universitaria. La verdad es que en gran medida en el sistema universitario, y no solamente lo voy a decir por las universidades privadas con fines de lucro, sino también por las universidades públicas, esta lógica, digamos, de la comunidad universitaria como la entendíamos, ¿no? Con asociaciones de egresados fuertes, que, digamos, sean actores claves en el desenvolvimiento y el desarrollo de la universidad, fue finalmente aspectos de algunas universidades, pero en la gran mayoría de las universidades
yo considero que el concepto de comunidad universitaria se rompió. Y no solamente se rompió, digamos, por cuestiones estrictamente de mercado, sino en el caso de las universidades públicas, por la situación de corrupción que también se vivía en las universidades públicas previo al 2014, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, no sé si ustedes recordarán, pero una de las cosas que hizo, digamos, o sensibilizó mucho a la opinión pública el 2013 o el 2014, fue un video, un famoso video de cómo se compraban los votos en una universidad pública para elegir al rector, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todos esos factores, sin duda, al menos en una universidad pública, debilitaron y rompieron el tejido social que que necesita una universidad, digamos, para poder construir consensos internos fuertes que finalmente pues los lleven hacia rutas de excelencia académica o de investigación científica. Entonces, creo que este segundo elemento de comunidad universitaria es algo que se está empezando a reconstruir desde el 2014 y eso se ha hecho, digamos, por algo que en realidad ni siquiera fue iniciativa de la propia Comisión de Educación del Congreso, sino fue una propuesta de la Federación de Estudiantes, que fue el voto universal para elegir autoridades en las universidades públicas, ¿no? Lo cual, por ejemplo, ha permitido que desaparezcan los operadores políticos al momento de elegir a los rectores en las universidades públicas y ha vuelto una dinámica diferente a la elección de las autoridades en las universidades públicas, ¿no? Entonces, que definitivamente está permitiendo nuevamente reconstruir este tejido, ¿no? Esta confianza entre los miembros de una comunidad universitaria, especialmente yo entiendo mucho, discúlpenme, para hablar de la universidad pública, porque digamos es el día a día, pero creo que el tema, el concepto de la crisis que se vio de la comunidad universitaria y cómo esta ley, a partir de algunos elementos muy importantes, como por ejemplo la elección del rector con el voto universal, que fue una propuesta de la Federación de Estudiantes del Perú en su momento, criticada por muchos, pero ha logrado que tengamos incluso otro perfil de rectores en la universidad pública, ¿no? Que probablemente con el anterior modelo del 2014 no se hubiera logrado. Entonces, yo creo que en esa misma línea, ¿no? Pensar justamente en cómo vamos recuperando esta comunidad universitaria, cómo se va reconstruyendo esta comunidad universitaria a la par que vamos avanzando con todo el proceso de aseguramiento de la calidad, con todo el proceso de licenciamiento, acreditación y fomento, que es responsabilidad finalmente del Ministerio de Educación. Me permite tocar un tercer punto que va también en la línea de lo que, ya entrando un poco a lo que ha sido el tema del COVID, ¿no? Y que en realidad voy a yo también apropiarme de un concepto y para poder jalarlo, y es que en el marco del COVID, lo que ha ocurrido entre el Ministerio de Educación y las universidades públicas y privadas ha sido un modelo de gobernanza colaborativa, ¿no? En realidad, lo que nosotros hemos encontrado en estos 6 meses es realmente un nivel de coordinación y articulación con la NUP, con la SUB, con CIPES, con el consorcio de universidades, obviamente con la SUNEDU, que en realidad en un contexto normal probablemente no lo hubiéramos logrado, digamos, ese nivel de coordinación y articulación que nos ha permitido reaccionar de una manera tan rápida para los diversos problemas que estaba afrontando el sistema universitario en el marco de la pandemia, ¿no? Cuando recién se inicia la pandemia, en realidad el gran riesgo que nosotros enfrentábamos como ministerio era la parálisis del sistema, ¿no? La parálisis del sistema universitario público. Muchas universidades nos decían, mira, en verdad, hasta el 2021 no hay nada que podamos hacer. Que se haya logrado que el 100% de las universidades públicas inicien el año académico 2020, realmente ha sido un trabajo muy estrecho y comprometido de autoridades de universidades públicas que realmente se la jugaron. De la misma forma en el caso de las universidades privadas, ¿no? En el caso de las universidades privadas,
de la misma forma, han habido muchos ejemplos de cómo se ha podido abordar adecuadamente esta pandemia, y yo creo que en realidad, si yo quisiera sintetizar esto que decía al inicio sobre cómo el Estado tiene que pensarse a sí mismo, cómo la comunidad universitaria, digamos, ha estado en un proceso de reconstrucción, yo creo que estamos camino a un modelo de gobernanza colaborativa entre el Estado y el sistema universitario como resultado directo de la pandemia, ¿no? Y creo que es sobre esos nuevos acuerdos que tenemos que pensar el futuro. Porque un punto bien importante, sumando a lo que ha dicho el señor ministro de lo que ha desnudado esta pandemia, es que la ley universitaria, cuando fue pensada para un contexto que era el contexto 2014, pero que ya no va más, gracias a los avances del licenciamiento de SUNEDU, ¿no? Entonces, 6 años después, luego de un trabajo importantísimo de la SUNEDU, lo que la pandemia está desnudando es la necesaria revisión de la ley universitaria, justamente para ponernos a tono con, digamos, el futuro que se viene, ¿no? En el marco de la pandemia se modificó la ley universitaria en lo que es la educación virtual, el artículo 47, justamente porque se veía que estos límites que se habían establecido en su momento eran importantísimos eliminarlos. Ya no estábamos frente a la educación virtual del 2014, estamos en una educación virtual post licenciamiento de SUNEDU, y en ese sentido creo que una de las cosas que más ha desnudado digamos, todo este proceso de pandemia es esta necesidad que existe de poder revisar muchas de las decisiones que se tomaron en el 2014, justamente pensando en lo que se viene para el futuro, ¿no? Sobre todo para lo que es el ámbito académico. Entonces, una primera intervención, yo lo dejaría ahí, y no sé si Liliana podríamos continuar. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Mori. Damos pase a la magíster Liliana Muñoz, por favor, con sus comentarios. Gracias. Gracias, Hugo, y al señor ministro también las gracias por estar en esta actividad académica, y a Jorge Mori de igual manera. Yo quiero empezar esta exposición, además de todas esas reflexiones que nos ha dejado el doctor Cuenca, empezando a reconocer de que el sistema ha tenido una respuesta, ¿no? Como sistema, como país, ha habido una respuesta frente a una situación que hemos atravesado, y eso es lo que nos muestra de que el sistema sí puede ser flexible, sí nos podemos adaptar y adecuar a un determinado contexto, porque finalmente lo que se ha buscado es garantizar el derecho a una educación de calidad inclusiva y darle continuidad. Por su parte, las universidades, dentro de este compromiso social que tenemos, también hemos estado a la altura y hemos podido responder a estos retos que nos ha planteado una situación de salud pública como la que hemos vivido, y obviamente, así como lo ha expresado el ministro, ¿no? Hemos iniciado con problemas que no aparecen fruto de la pandemia, sino más bien que venimos arrastrando hacia algunas décadas, que tiene que ver con la desigualdad, la pobreza, bueno, y estas barreras de conectividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las universidades han tenido que dar una respuesta, obviamente, primero, de la noche a la mañana, cambiar todo un sistema, toda una forma de trabajo no ha sido sencillo, ¿no? Porque además, en el caso de la universidad y nosotros como docentes, no solamente teníamos que alfabetizarnos en el tema de la tecnología, sino además porque realizábamos otras tareas que se empezaban a tener de manera remota, y entonces también tuvo que haber una alfabetización ocupacional, ¿no? Paralelo a eso,
Entonces, un elemento que ha tenido que superar las universidades bajo estos criterios que desde la Superintendencia y el Ministerio de Educación se fueron dando, era la superación de brechas digitales, ¿no? El Estado ha asumido su rol, seguramente algunas cosas funcionan y otras no, como en todo sistema, ¿no? Y en el caso de las universidades también, entonces, se ha tratado de cubrir de alguna manera este desfase tecnológico y además también de alfabetizar digitalmente a los docentes y estudiantes. Y yo me centro en eso porque ese es mi quehacer, ¿no? Y los profesores nos hemos tenido que meter a estudiar también todo lo que tiene que ver con la tecnología, porque lo que los profesores tenemos que garantizar precisamente es la formación de los futuros profesionales para que podamos formar, valga la redundancia, profesionales, que se promueva el desarrollo sostenible y obviamente la competitividad de nuestro país. Pero estábamos en otro escenario, ¿no? Un escenario que demandaba de los docentes, entonces, una capacitación a nivel del tecnológico, las formas de comunicarnos, aspectos pedagógicos también, toda la parte de investigación, de gestión, ¿no? Pero por su parte también los estudiantes han tenido que aprender, ¿no? Y ellos han tenido que aprender a gestionar sus tiempos, porque hoy estamos bajo otras modalidades y además también hemos aprendido que no hay un solo lugar para el aprendizaje, que el aprendizaje se puede dar en diferentes espacios, en diferentes momentos, que nosotros mismos podemos regular esos procesos, pero eso es un aprendizaje, ¿no es cierto? Los estudiantes, además que nosotros no nos cansamos de decir, que son migrantes, nativos digitales, lo que demostró también es que no eran tan nativos digitales, eran nativos digitales para todo el intercambio social, pero más no para el aspecto más académico, y también lo que hemos podido observar es que había un exceso de confianza. Entonces, nosotros también como docentes, el gran reto que tuvimos que mirar es la carga de trabajo. ¿Cómo distribuíamos esta carga de trabajo? El apoyo pedagógico que necesitamos, el desarrollar estas habilidades de tecnología y metodología, ¿no? Y además también nos hemos sentido muy inseguros, hay que reconocerlo, ¿no? Porque hemos perdido el dominio, el espacio, ¿no? Donde podemos controlar a los estudiantes, ¿no? Y ahora eran más bien ellos quienes nos han controlado, porque si quieren prenden su cámara y si no, no. Y no sabemos si realmente nos están escuchando o están haciendo otras actividades, ¿no? Entonces, esos son algunos de los retos que hemos podido identificar. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque eso me lleva a responder también lo que nos decía el ministro, ¿no? Es decir, ahora tenemos que mirar nuestras propuestas formativas. No pueden seguir siendo igual porque además de toda esta parte más metodológica, ha habido situaciones también donde nosotros, como universidad, hemos tenido que aprender también a dar esta contención emocional. Dentro de esta pandemia ha habido una situación de crisis política y ahí también nosotros nos empezamos a preguntar, ¿estamos formando a qué tipo de profesional? ¿Un profesional que aprende solamente de su disciplina o es un profesional que realmente lo estamos formando para participar de manera activa, de promover una ciudadanía más participativa, donde también a partir de ese liderazgo que pueda mostrar ayuda a que se puedan tomar decisiones, ¿no? Y entonces, claro, hoy necesitamos algo que lo hemos dicho discursivamente, sobre todo los que hacemos currículos hace mucho tiempo, que necesitamos ofertas académicas mucho más flexibles, ¿no? Esa lógica de que todo tiene que estar muy bien ordenado, muy bien secuenciado, se ha roto. Porque en ese afán de garantizar una educación de calidad, nosotros hemos tenido que mirar los propósitos que teníamos de la formación. Obviamente, hemos tenido que priorizar aquello que sí se podía dar a través de una modalidad no presencial, porque teníamos que sincerar qué es lo que realmente sí se podía dar a través de esta modalidad, mientras nos terminábamos de adaptar y de adecuar una serie de situaciones. Entonces debemos tener currículos que sean mucho más flexibles, más pertinentes, ¿no?
que sean más pertinentes a lo que realmente se necesita en una región, en el país, en el mundo globalizado. O sea, nos obliga a tener que mirar todos esos elementos, ¿no? Un currículo que no se ha visto solamente para instrumentalizar, sino realmente que cumpla con esa definición que es un proyecto formativo, que importa la profesionalización, pero que también importa formar a la persona y también importa formar al ciudadano. Y ahí tenemos que ir mirando cuál es el énfasis que tienen estas propuestas curriculares, tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas, ¿no? Yo creo que muy mal haríamos si nosotros no recogemos, si no sistematizamos lo que hemos vivido, si no identificamos de dónde hemos partido, cómo hemos respondido a esas situaciones que hemos vivido y qué queremos mirar hacia el futuro, qué es lo que nos espera hacia el futuro. Y esa es la idea un poco de este seminario, es uno de los propósitos del seminario, porque nosotros también como escuela de posgrado nos empezamos a preguntar realmente cuál es el rol. El rol solamente es seguir perfeccionando, brindándoles esta especialización a estos profesionales, o más bien ponerle ese énfasis en la generación del conocimiento, en la construcción de este conocimiento para un desarrollo más sostenible, para tener un país que realmente pueda competir, ¿no? Sea competitivo. Y entonces, ahí nos falta todavía meternos a este diálogo para poder tomar decisiones. Hoy, el sistema... Liliana, discúlpame que te interrumpa, por favor. La razón es que el señor ministro, por sus múltiples ocupaciones, precisa retirarse y agradecerle una vez más su gentil participación y que nos haya brindado unos minutos valiosos de su recargada agenda del día de hoy. Agradecemos mucho, doctor Cuenca, su presentación y su presencia en este seminario. Muchas gracias en nombre de la Escuela de Posgrado Víctor Alzamora y hasta otra oportunidad, si así fuese. Gracias. Muchas gracias, doctor Gersi. Mil disculpas, Liliana, por la interrupción. Jorge, tengo que salir volando, pero nada, creo que la conversación da para mucho más, así que muchísimas gracias y espero que me cuenten en qué conclusiones han llegado para que nos ayuden a solucionar los problemas. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Por favor, Liliana, disculpa la interrupción y seguimos con tu comentario. Gracias. Sabíamos que podía haber estos imprevistos. Bien, entonces, yo lo que iba señalando es que sí tenemos que tener estos espacios para poder repensar, ¿no? Como bien lo decía el ministro, repensar cuál va a ser los propósitos de la evaluación en miras a lo que viene y retomando ¿no? estas dos posibilidades, hasta tres posibilidades que hoy tenemos, ¿no? De la semipresencialidad y los estudios a distancia, ¿no? Lo cual nosotros saludamos porque en algún momento hemos sentido como universidad que no teníamos esta posibilidad cuando la ley se empieza a implementar, pero bueno, ahora fruto de esos cambios, hoy tenemos esta gran responsabilidad y tenemos que ir respondiendo a ello, ¿no? Para ello necesitamos que las universidades podamos tener también todo un sistema de seguir formando a los profesores universitarios para que puedan tener estas competencias, formar a los estudiantes, pero además también ir mirando el gran reto inmediato que tenemos como universidad, y seguramente Jorge lo comparte, es mirar los modelos pedagógicos que tenemos, ¿no? Entonces hay que empezar a mirar qué teorías van a impregnar estos modelos, qué tipo de metodología, cuál va a ser el propósito, entonces, de la formación. Y entonces hay varios elementos que a partir de estas vivencias que nosotros vamos teniendo, podríamos ir trabajando, ¿no? Y ahí entonces me detengo para que de repente Jorge pudiera también ir añadiendo otros aspectos.
Si me permiten. Damos pase al doctor Mori. Sí, muchas gracias. A ver, un punto también importante que me parece que se tiene que señalar es que el tema universitario, para resolver el tema universitario en el Perú, no podemos ver solo a la universidad. Tenemos que ver a todas las modalidades de educación superior o tenemos que ver a la universidad en un sistema de educación superior, ¿no? Y por eso que cuando en agosto el Ministerio de Educación aprobó la política es la política de educación superior y técnico productiva, porque desde mi punto de vista, en realidad lo que tenemos en el Perú es una pirámide invertida en el sentido de que el 65% de la matrícula de la educación superior es universitaria, mientras que en realidad lo tecnológico y lo técnico productivo, que es lo que más demanda el mercado laboral, ¿no? Es en realidad casi la tercera parte del tema universitario, ¿no? Entonces, eso también me parece que es un punto central, que 6 años después de haber avanzado en la reforma universitaria, y eso es algo que en realidad muchos los que trabajamos en el ámbito universitario, digamos, nos tendemos a mirar mucho en el sistema universitario, pero creo que, y esta pandemia lo ha desnudado mucho más, ¿no? En realidad no podemos resolver los problemas universitarios que tenemos en el país si todavía existe esta presión, ¿no? Por únicamente lo universitario como si fuera la principal principal alternativa para los jóvenes, cuando en realidad el mercado laboral lo que está demandando en mayor cantidad son profesionales técnicos. Y eso también se traduce en una cifra bien alarmante, ¿no? Y es que el 40% de los egresados de universidades se encuentra subempleados. Esto quiere decir que en realidad 4 de cada 10 universitarios que están en el mercado laboral no necesitaban ir a la universidad para hacer el trabajo que están haciendo, ¿no? Si hubieran ido a un instituto, probablemente estarían trabajando en el mismo sitio donde están actualmente. Entonces, me queda clarísimo que, como bien señalaba el ministro, no debemos quedarnos estrictamente en el tema del mercado laboral o el tema de la empleabilidad, pero no podemos dejar digamos, de atenderlo. Entonces, creo que el sistema universitario, y por eso la política que ha aprobado el Ministerio de Educación apunta al 2030, la política de educación superior y técnico productiva apunta justamente a mirar de una manera integral la educación superior. ¿Por qué también? Porque en el marco de la pandemia, y esto en realidad la literatura internacional ya lo señala así, justamente lo que los jóvenes más van a demandar son los estudios de ciclos cortos, ¿no? Y estudios, digamos, técnicos que les permitan una rápida empleabilidad. Entonces, esta articulación entre lo que hace la universidad, lo que hacen los institutos, lo que hacen los centros de técnico productivo, es algo fundamental para los propios fines de la reforma universitaria, ¿no? Entonces, como Estado, sí es importante también poner eso sobre la mesa, ¿no? O sea que la universidad no se va a resolver, el tema universitario no se va a resolver por sí solo si no logramos que los institutos tecnológicos, las escuelas artísticas, los centros de educación técnico-productiva se conviertan en verdaderas alternativas para estos jóvenes, ¿no? Para los jóvenes. Pero sin embargo, el Estado lo que más ha desarrollado su capacidad o su músculo institucional ha sido en lo universitario. Y eso es algo que, digamos, en los próximos años tenemos que corregir si es que queremos tener realmente un sistema universitario mucho más fortalecido y sobre todo competitivo, ¿no? Al menos a nivel regional, que es lo que queremos. Entonces, esta política nacional de educación superior y técnico productiva aprobada al 2030 va en esa línea, ¿no? Y una reflexión más justamente en la línea de lo que señalaba Liliana. Creo que es muy importante
y eso es uno de los resultados de todo este trabajo del marco de la pandemia, es separar justamente la educación remota de emergencia, que es lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en realidad, de lo que es la educación virtual propiamente dicha y de lo que es la transformación digital, ¿no? Creo que como Estado, nosotros, digamos, al momento en que empezamos a diseñar la normativa para la educación remota de emergencia, hicimos esta distinción, ¿no? Es una distinción muy importante porque como ya se ha señalado en anteriores ocasiones, y lo han dicho una serie de expertos, el impacto que va a tener el COVID ya en realidad en el sistema universitario nos obliga necesariamente a priorizar esta ruta de transformación digital de la universidad, en este caso desde el Estado, obviamente siempre la responsabilidad sobre la universidad pública, pero en general de todo el sistema universitario, pero creo que es muy importante que en materia pedagógica pudiéramos separar, ¿no? Cuando estamos hablando de una educación remota de emergencia, que eso que implica, ¿no? En materia regulatoria también, la SUNEDU sacó una normativa especial para la educación remota de emergencia. Cuando estamos ante una educación virtual o semipresencial con condiciones de calidad, que está más enmarcado en el artículo 47 de la ley universitaria, y ahora el reto que nosotros tenemos como Ministerio de Educación, por ejemplo, es lograr el licenciamiento de programas virtuales o semipresenciales de universidades públicas ante la SUNEDU, ¿no? Entonces, esta educación virtual, digamos, ya tiene, digamos, una claridad desde el Estado de cómo se está viendo, ¿no? La SUNEDU ha sacado todo un reglamento justamente para regular las condiciones básicas de una educación virtual y luego ya, digamos, plantearnos esta ruta de transformación digital de la universidad pública, que es finalmente el norte de todos los esfuerzos que se vienen haciendo, donde ya no solamente estamos en materia, digamos, de pedagógica, sino también estamos hablando de gobierno electrónico, y estamos hablando de temas de gestión, estamos hablando de infraestructuras inteligentes, obviamente estamos hablando del tema de ciencia, tecnología y cómo, digamos, la transformación digital ayuda a potenciar la universidad peruana hacia esa ruta, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante que desde el Estado, en realidad, en el país entendamos esta distinción de la educación remota de emergencia que nos ha llevado la pandemia y el reto que tenemos de cómo vamos a lograr convertir esa educación remota de emergencia en la semilla de una verdadera educación virtual y en la ruta de, digamos, de una transformación digital mucho más madura, ¿no? Entonces son estos estadios, digamos, de maduración que como Estado y país tenemos bastantes retos por delante en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Sí, Liliana. Sí, gracias, Jorge, por traer en esta conversación que tiene que haber un trabajo integrado y se tiene que ver el todo, ¿no? La educación superior y la técnico-productiva. Yo invitaría también a que quienes estamos en las universidades, en las instituciones, en las diversas instituciones, podamos revisar este Plan Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, porque ahí se plantean algunos objetivos que son bastante prioritarios, ¿no? Y que si bien es cierto, tiene que venir desde el sistema, respuesta y la implementación a partir de estos objetivos, también es importante que nosotros como universidad podamos mirar, por ejemplo, ¿no? Una formación integral, se señala en este plan, para alcanzar competencias para el ejercicio de su profesión y el desarrollo de la investigación e innovación, contribuyendo al desarrollo y competitividad del país, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber un diálogo de cómo lo vamos a lograr, desde lo que nos puede dar el sistema, pero también desde adentro, desde las instituciones, de cómo podríamos generar esta formación integral y que tiene mucho que ver con esto de replantearnos estos propósitos, ¿no? El porqué de la formación, primero el porqué de la universidad, el porqué de la formación, qué tipo de sociedad queremos formar, qué estudiantes y ciudadanos
queremos formar en función a esos propósitos, ¿no? No solamente mirar este plan nacional, sino que hoy también contamos con un proyecto educativo nacional, que a veces se cree que es solamente para la educación básica, pero en realidad no. El proyecto educativo nacional es un documento orientador que todos los que estamos involucrados en la educación y en realidad todos los ciudadanos deberíamos tener presente los objetivos que tiene, cómo ayuda también a que a partir de esas orientaciones podamos articular todo el sistema, ¿no? Yo creo que también hay una tarea pendiente, Jorge, coincidirás conmigo, cuando queremos mirar esta articulación que debería haber entre la educación básica y la educación superior, ¿no? Es como que fueran dos mundos separados. Si bien es cierto, hoy las universidades empezamos a mirar también el currículo de la educación básica para ver el tema de selección de los estudiantes, todavía no tenemos un plan, o al menos no lo conocemos, donde se pueda ver esta articulación para darle esta continuidad también, ¿no? Ya sea para la educación superior o la técnico productiva, ¿no? Yo creo que ahí también hay una tarea pendiente, trabajar también todo lo que tiene que ver con la empleabilidad y la pertinencia, como muy bien se señala en este documento, el desempeño docente, ¿no? Pero para poder contribuir a que los maestros universitarios o de las diferentes instituciones puedan tener también pues un desempeño de la mayor calidad posible, también tiene que haber todo un compromiso de formación, que en el caso de las universidades públicas las vienen recibiendo, lo conversábamos en la antesala de este evento, ¿no? Y en las privadas también. Entonces, pero no solamente se trata de contribuir a la formación para que adquieran determinadas competencias, sino además también que tiene que haber un acompañamiento y un monitoreo de los profesores. Algunos se inclinarán por la docencia, otros se inclinarán más por el tema de la investigación, hay otros que irán hacia la gestión. También tenemos diferentes ámbitos de desempeño en el que podríamos ir mirando y trabajar, ¿no? Creo que las universidades, todos los que estamos involucrados nos hemos comprometido por asegurar en este momento, y estamos ya trabajando estos planes de rediseño de los modelos educativos. Por eso es que nosotros tenemos este evento, porque queremos mirar de qué otra forma, cómo podríamos rediseñar estos programas de manera tal que tanto en el pregrado como en el posgrado podamos ofrecer estas modalidades de semipresencialidad o totalmente a distancia, ¿no? Creo que son retos interesantes que la pandemia nos ha llevado a asumir, porque a pesar de que ya lo veníamos mirando y de hecho que las instituciones de educación superior tienen cierta experticia, porque ya teníamos programas en estas modalidades, no nos habíamos atrevido a hacerlo de manera mucho más amplia, ¿no? Uno, porque teníamos algunas restricciones desde el sistema, y otro, porque no nos sentíamos seguros, ¿no? Hemos ido a la inversa, como la metodología, ¿no? Hemos aprendido en el hacer mismo, ¿no? Y hemos movilizado una serie de recursos humanos y recursos materiales también para poder concretar, ¿no? Yo creo que hay un espacio importante que hemos ganado con esta pandemia, al menos lo veo así, es que hemos aprendido a trabajar de manera colaborativa utilizando la tecnología, ¿no? Hoy nos reunimos más, estamos más preocupados por muchos temas que van sucediendo en el día a día, pero además también nos vamos proyectando cómo tenemos que asumir este reto de la semipresencialidad y la modalidad a distancia. Nos hemos conectado con diferentes colegas de otros países que tienen las mismas preocupaciones que nosotros, entonces nuestras redes se han ampliado. Eso es algo que no podemos negar a nivel de docentes y a nivel institucional. Tenemos la oportunidad entonces ahora de conocer también lo que vienen haciendo en otros países y aprender, porque finalmente no tenemos nada que inventar, sino más bien
tomar aquello que les funciona en otros sistemas y que tienen también mucho mayor experiencia, y nosotros podemos incorporarlos, podemos empezarlos a trabajar, ¿no? Creo que la sociedad y los ciudadanos en su conjunto hemos volteado a mirar qué hace la universidad, ¿no? Y las universidades han dado respuestas a una serie de situaciones, ¿no? Tienes las investigaciones que se vienen realizando en cuanto a salud pública, a las vacunas, a los comportamientos que tienen las personas frente a la situación que vivimos, ¿no? Y yo creo que de manera natural ha salido eso que también nosotros tanto hablábamos y no lo hemos podido concretar en la práctica, que tiene que haber este trabajo más interdisciplinario, ¿no? Entonces, sobre un mismo tema hemos ido abordando docentes, psicólogos, médicos, salubristas, sociólogos, políticos, ¿no? Ciudadanos de a pie. Entonces, todos hemos ido participando y dando soluciones también, participando en las soluciones para poder entonces salir adelante como país, ¿no? Entonces creo que estamos en un gran momento. Muy mal de nuestra parte sería no generar estos espacios donde podamos dialogar y empezar a tener en cuenta todas estas orientaciones que desde el mismo sistema vienen saliendo, ¿no? De hecho, que tampoco no todo es una maravilla, pero tampoco creo que nos hemos quedado estáticos, ¿no? Hemos podido responder, las brechas son muy amplias, por lo tanto tampoco las soluciones no han llegado a todos, ¿no? Lo cierto es que también hay un grupo de estudiantes que no han podido acceder porque por su ubicación geográfica la conectividad no llega, no tienen dispositivos móviles o no tienen un ordenador para poder trabajar. Podemos volver a mirar los orígenes de la educación a distancia, ¿no? Para poder implementar y que la educación llegue realmente para todos y podamos formar profesionales que estén igual que en otros países puedan competir con la mayor calidad y podamos también responder a las demandas y problemas que nos exige nuestro país, ¿no? Eso sería todo, Hugo. Muy bien, muchas gracias. Pasaremos a algunas preguntas, porque varias de ellas ya han sido respondidas con los comentarios que ustedes han vertido en este panel. Bien, una de las preguntas es, en una época en que las neurociencias cognitivas demuestran el valor transversal de las artes y su contribución, incluso en campos como la salud, ¿qué aporte podría tener las artes en la concepción de la universidad peruana en el siglo XXI? No sé, ahí Jorge. ¿Qué aporte podrían tener las artes, dijo, ¿no? Las artes y humanidades en la universidad del siglo XXI. Bueno, yo creo que en realidad esa es una batalla que no tenemos que dejar de dar, ¿no? Creo que en realidad es muy importante impulsar las artes, las humanidades como parte de la formación universitaria. Yo en realidad cuando recuerdo la discusión que tuvimos bastante fuerte en la época de la ley universitaria, cuando se discutía el tema de los estudios generales, ¿no? Y la obligatoriedad de tener estos estudios generales. Entonces, digamos, el campo de discusión que tuvimos en ese momento fue justamente una preocupación por un esquema, o sea, entendiendo el contexto, ¿no? O sea, estábamos en un contexto con un sistema universitario con graves problemas de ilegalidad e informalidad, pero sin embargo lo que se defendió en la ley universitaria era un modelo de universidad no solamente que investigara, sino que también tuviera esta preocupación por las humanidades, por las artes. Y esa discusión se terminó, digamos, definiendo con la obligatoriedad de los estudios generales,
¿no? Que definitivamente no es, o sea, digamos, no terminó de cerrar la discusión. Seguramente ya al momento de implementar los estudios generales, hay muchas universidades que sin duda tienen sus dificultades y complejidades, pero al menos lo que quiero expresarle a la persona que hizo la pregunta es que esto fue algo que se buscó atender en la ley universitaria, ¿no? O sea, que fue parte de la discusión y que definitivamente la reforma universitaria no puede dejar de lado, digamos, el desarrollo de las artes, las humanidades en la formación de los jóvenes, ¿no? Justamente porque en realidad, pues, no estaríamos formando, digamos, al modelo de profesional que buscamos, ¿no? Al modelo de ciudadano, como ya se ha manifestado tanto por Liliana como por el ministro, ¿no? Entonces, desde el Estado, digamos, y habiendo participado en el debate de la ley universitaria del 2014, creo que es muy importante volver a poner el foco en los estudios generales, ¿no? Creo que los estudios generales es algo que no solamente como Estado, sino dentro de la universidad, aún podemos aprovecharlo mucho más, ¿no? Creo que aún la discusión en torno a los estudios generales se ha reducido a una cuestión estrictamente de cantidad de créditos, cuando en realidad, como país, la reflexión que tendríamos que dar en torno a los estudios generales, como fueron, digamos, las grandes discusiones históricas en torno a la construcción de los estudios generales en las universidades, es justamente cuáles son estos estudios que toda profesional debe tener, y ahí las humanidades, las artes juegan un rol central, ¿no? Eso es lo que podría, en todo caso, señalarte, Hugo. Gracias, doctor Jorge. Otra pregunta es, en este proceso de transformación de educación remota de emergencia a una educación virtual de calidad, ¿cuáles son las estrategias que sugieren para tanto a la universidad como al profesorado para poder implementar una mejor enseñanza, una enseñanza de calidad? En el desarrollo, lo que hemos venido conversando, y hemos dado algunas estrategias o pistas, si queremos denominarlo, ¿no? Lo primero es que hay que replantearse el propósito de la formación, ¿no? Es decir, en términos de qué es lo que buscamos, cuál es la intención, cuál es el propósito de esa formación. Y en base a ello, entonces, hay que ir mirando y redefiniendo nuestras propuestas o modelos pedagógicos, ¿no? Porque la importancia que tiene de mirar el modelo pedagógico es que nos va a brindar esos lineamientos para poder organizar la propuesta formativa que queremos brindar, ¿no? Entonces, ahí es clave redefinir estos propósitos y luego ir mirando bajo qué enfoques, bajo qué teorías podemos empezar a trabajar teniendo en cuenta esos propósitos, ¿no? Los propósitos que nos marca la ley, los propósitos que nos marcan las políticas, los propósitos que están en en los objetivos de desarrollo sostenible, los propósitos que están en el proyecto educativo nacional, ¿no? Entonces, esos elementos harán que nosotros podamos tener unas propuestas mucho más sólidas, mucho más pertinentes, adecuadas a las demandas, a las necesidades sociales, y eso va a replantear también nuestro rol, ¿no? El rol del docente, el rol del estudiante, porque también lo que hemos aprendido ahora es que no solamente cumplimos el rol de facilitar y de mediar, nosotros tenemos que ir aprendiendo también a ser tutores, acompañar a los estudiantes en este proceso de aprendizaje, tenemos que aprender a diseñar entornos de aprendizaje, a evaluar dentro de esos entornos de aprendizaje. Entonces, nuestro trabajo, si bien es cierto, es dinámico, hoy es mucho más dinámico,
sigue siendo complejo y esos elementos es bien importante que podamos tener en cuenta, además de los otros aspectos que nos han ido señalando en este proceso donde nosotros nos hemos ido adecuando, ¿no? Hoy, es cierto, nos han planteado ya algunos criterios, ¿no? Y en esa preocupación estamos ahora todos de poder adaptar nuestros programas, de poder plantear nuevos programas, teniendo en cuenta esos elementos que nos vienen señalando desde el sistema, ¿no? Bien. En cuanto a la inversión del Estado en educación, ¿qué opinarían ustedes? Ahí, Jorge, ahí tú Yo lo que podría decir es que sí tiene que haber, obviamente, se tiene que mirar el presupuesto que se le asigna a educación, ¿no? Porque si realmente queremos dotar a las universidades públicas con toda una infraestructura tecnológica, formar a los maestros que cuenten con no solamente una certificación, sino además con todos los recursos que sean necesarios para brindar una educación de calidad, ahí se tiene que mirar el presupuesto, ¿no? Sí, a ver, el tema de la inversión del Estado sin duda es fundamental. Mire, de las 42 universidades con licencia negada, solamente 2 son públicas, ¿no? Y la razón por la cual solamente son 2 públicas y 47 son universidades o escuelas privadas es porque en realidad el Estado, y en este caso a través del Ministerio de Educación, invirtió cerca de 1.000 millones de soles en lograr que las universidades públicas se licencien, ¿no? Entonces, sin duda, la reforma universitaria y la implementación de la ley ha conllevado a que el presupuesto de la universidad pública hoy sea mucho mayor, ¿no? De lo que era hace algunos años, ¿no? Ahorita estamos en torno al PIB de 5.500 millones de soles. Pero sin duda aún, digamos, hemos logrado financiar que la universidad cumpla condiciones básicas de calidad. Ahora el reto está en que la universidad tenga niveles de excelencia, ¿no? Porque recordemos que el licenciamiento es condiciones básicas de funcionamiento, pero la ruta hacia la excelencia es algo que sin duda, aún como país, digamos, nos va a tocar unos años de seguir incrementando el presupuesto como se ha venido dando en los últimos años. Pero yo ahí creo que en realidad, cuando hablemos de inversión del Estado en la universidad, y en este caso la universidad pública, creo que también es importante señalar la necesidad de fortalecer a las universidades públicas desde el punto de vista de sus funcionarios y su burocracia, ¿no? Uno de los retos fundamentales que tenemos como país en el ámbito de la universidad pública es que sus funcionarios, sus trabajadores, puedan realmente tener niveles de acceso, digamos, salariales o de aumento que realmente permitan que las universidades públicas puedan convocar a profesionales, digamos, y que no tengan una tan alta tasa de rotación, ¿no? Porque desde el Estado, lo digo por lo que vivimos todos los días, si bien hay una necesidad de financiar la excelencia, también hay una necesidad de aprovechar los recursos con los que tienen, ¿no? Y las universidades públicas en este momento tienen graves problemas de ejecución de su presupuesto, ¿no? De ejecución de sus inversiones, más allá del promedio general que esta pandemia ha traído, ¿no? Entonces, creo que a la par de ir, digamos, en la ruta de seguir incrementando el presupuesto en la universidad pública, tenemos que también pensar en cómo vamos modernizando la gestión de la universidad pública, generando mejores condiciones laborales para los funcionarios de la universidad pública, porque a veces cuando pensamos en la reforma, pensamos en el docente, pensamos en el estudiante,
pero nos olvidamos del funcionario que finalmente va a ser el responsable de hacer la compra del equipamiento que necesita el investigador, va a ser el responsable de hacer la contratación para la construcción de los salones, en fin. Entonces creo que en realidad el funcionario universitario es un actor que, a la par que el Estado va incrementando el presupuesto de la universidad, tenemos que también pensar en una carrera pública para el funcionario universitario que, como les digo, mejore sus condiciones, vuelva mucho más atractiva esa carrera del funcionario universitario y realmente podamos seguir avanzando, digamos, en la construcción de esta universidad como la que queremos, ¿no? Creo que es fundamental que comprendamos que en el año 2014 veníamos, o sea, -5, ¿no? Y este -5 ahora, digamos, estamos ya, digamos, hemos logrado remover muchas de las imperfecciones que tenía el sistema, ¿no? Ahora las universidades licenciadas son universidades que cumplen condiciones básicas de calidad, pero evidentemente como país tenemos que marcarnos una ruta, y la ruta en este momento que hemos dibujado para el 2030 está enmarcado en la Política Nacional de Educación Superior al 2030, ¿no? Entonces, creo que es importante tener esta perspectiva y para no desviarme de la pregunta, definitivamente el presupuesto de la universidad pública se ha incrementado, digamos, el Estado directamente, el Ministerio de Educación ha financiado el licenciamiento de la Universidad Pública Peruana, no solamente con dinero, sino también con acompañamiento técnico. Y por otro lado, fundamental que este incremento de la inversión del Estado en la universidad tenga una especial preocupación en el funcionario universitario que está hoy ahí, ¿no? Y para cerrar con una última pregunta, ¿qué acciones consideran deberían tomarse para propiciar el incremento de carreras a nivel de ciencias, tecnología, ¿no? Biotecnología, que ha puesto en manifiesto esta pandemia de una gran necesidad de estos profesionales? ¿Cómo hacer o incentivar para que se generen más carreras y vacantes, ¿no? en estas áreas? Bueno, tal vez podría ahí un poco contestar lo que venimos haciendo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Y lo que se viene haciendo es un trabajo de diagnóstico, cuáles son las necesidades y las demandas, ¿no? Las necesidades sociales y las demandas laborales. Porque sí es cierto que hoy, la sociedad de hoy nos exige también las carreras convencionales, pienso que no van a desaparecer, pero también se necesitan carreras que sean más inter y transdisciplinarias, ¿no? Y en ese camino es que estamos, y también cómo motivamos para que otros se animen a estudiar carreras que no solamente estén dentro del ámbito más convencional, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que ir mirando, tener una perspectiva a mediano y a largo plazo para ir identificando cuáles podrían ser esas carreras que, de acuerdo a estos diagnósticos que se puedan realizar, se pueda responder, ¿no? Entonces, nosotros en el caso de Cayetano Heredia sí se viene trabajando con expertos para poder identificar, y también lo interesante es que no solamente se ha invitado a expertos que nos ayuden a identificar hacia dónde debe mirar la universidad, sino además que es con la participación de los docentes de la propia universidad, ¿no? Entonces participamos en talleres con una serie de dinámicas que nos permite entonces tomar conciencia que lo que nosotros venimos haciendo puede ser sostenido hasta un tiempo determinado, pero que luego tenemos que ir mirando nuevas formas de hacer, nuevas profesiones que se pueda entonces adaptar y que se responda, ¿no?, al avance de la tecnología, de la ciencia, ¿no? Entonces en ese trabajo estamos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Mori, magíster Liliana,
por su participación el día de hoy en este seminario. La Escuela de Posgrado les da las gracias y a su vez invitamos al público asistente el día de hoy a participar el día de mañana en la segunda sesión que se titula Modelos Educativos Innovadores para la Formación en el Posgrado. Estará a cargo del expositor Anastasis Kosanitis. Agradecemos nuevamente su participación esta tarde. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ya estamos en la sala, sí, ¿no? Se fue Mori. Ah, pensé que estábamos en la salida.